brevemente solo unas palabras para ayudarnos como a poner cierto énfasis, o mejor dicho, expresar en qué está el énfasis en la palabra. En general, tanto el apóstol Pablo a los romanos, de su carta, como del Evangelio de San Lucas, diríamos que es la justicia y el juicio. Y el juicio en clave negativa en cuanto a juzgar a los demás, en clave positiva en cuanto se trata del juicio de Dios que vamos a enfrentar. Esto es lo esencial de la palabra. Así como el apóstol en la carta a los romanos, vemos cómo corrige respecto al juicio a los demás. Y tú que juzgas a los que han hecho eso, mientras tú haces lo mismo, ¿te figuras que vas a escapar de la sentencia de Dios? Se refiere en general a lo siguiente: a nosotros no se nos ha dado el juicio. Ninguno de nosotros tiene autoridad para juzgar a los demás. Ni siquiera la autoridad eclesiástica. Pensemos así, el sacerdocio, obispos. No. La autoridad se gana el respeto en cuanto más bien es servidor de los demás. La autoridad en la Iglesia está constituida para servir, para animar desde el Evangelio, desde los valores del reino, conduciendo hacia la conversión, haciéndolo a la vez uno también, porque igual somos pecadores todos. El sacerdote, el obispo, el papa, juntos todos en la Iglesia, desde el más pequeño, en cuanto sencillo, pobre, hasta la más alta autoridad en la Iglesia, somos pecadores, necesitados de Jesucristo. Por tanto, no se nos ha mandado a juzgar, a condenar. Otra cosa es la actitud profética, que estamos llamados a anunciar la buena nueva del reino y a denunciar todo lo que se opone a esa buena nueva del reino de Dios. Y precisamente el apóstol de fondo habla de la justicia y denuncia la injusticia, de cómo juzgas a los demás, que no te das cuenta que tú también eres pecador. Pero pedimos a la vez para que de manera especial, nuestros obispos,
nuestros sacerdotes, que ejerzan la actitud profética propia del ministerio por la imposición de las manos. Que no seamos perros mudos, que anunciemos la buena nueva, que anunciemos los valores del reinado de Dios y a la vez denunciamos lo que se opone a estos valores del reino de Dios, al amor, la justicia, la fraternidad, la paz que viene de la justicia. Estos valores, todo lo que se opone a estos valores es la injusticia. Además, destruye la dignidad de la persona, violando sus derechos inalienables. Entonces, un deber de nosotros el anuncio y la denuncia. Pero luego decir que no solo nosotros, en cuanto a jerarquía, sino también todo bautizado está llamado, recordemos en el bautismo, que se nos constituye profeta, sacerdotes y reyes. Estamos llamados a ser profetas, sacerdotes y rey. Entonces, desde el sacerdocio común de los fieles, cada uno está llamado al mismo anuncio y a la denuncia de lo que se opone a este reinado de Dios. El mismo apóstol continúa y nos habla de la bondad de Dios a favor de la conversión. Y Dios no va con la dureza de corazón, impenitentes, que almacenan castigo para el día del castigo, cuando se revelará el justo juicio de Dios, pagando a cada uno según sus obras. Nos equivocamos, pues, cuando creemos que Dios nos ha olvidado, que Dios nos ha abandonado, que a la injusticia se le llama justicia ahora y que ejerciendo la autoridad desde la injusticia se violan derechos humanos, se llenan las cárceles, se viola lo más elemental de los derechos. Entonces dice el apóstol, ¿y crees que Dios está contento? ¿O crees que Dios no mira? Más bien dice, almacenan castigos para el día del castigo, cuando se revelará el justo juicio de Dios. Nosotros fuimos creados y hemos sido redimidos para hacer el bien, a ejemplo de nuestro Señor. Él pasó haciendo el bien en la tierra. No hay un mal, un pecado en la persona de Jesús. Pasó haciendo el bien. Compasión son los valores que vemos en Él. Misericordia, justicia,
amor, sensibilidad humana, solidaridad, etc. Y el apóstol dice: a los que han perseverado en hacer el bien, porque buscaban contemplar su gloria y superar la muerte, les dará vida eterna. A los porfiados que se rebelaron contra la verdad y se rinden a la injusticia, les dará un castigo implacable. O sea, a los insensibles, a los que son esclavos de la injusticia, es decir, no practican la justicia, sino lo contrario, la injusticia, y se mantienen en el poder desde la injusticia, les llegará un castigo implacable. Luego, el Evangelio, Jesús mismo es el que nos habla y nos llama a la rectitud, que no seamos dobles, y hace ver lo que les dije: la autoridad está para el servicio, está para animar desde el Evangelio. Esta es la autoridad en la Iglesia. Y toda autoridad civil, inclusive, está llamado a ejercer el oficio como servidor público, no como dueños del pueblo, servidores públicos al soberano que es el pueblo y al que hay que darle cuenta al pueblo, ejerciendo el oficio con justicia, teniendo la justicia como el emblema en la práctica del oficio. El Señor, pues, nos reprende. Autoridad eclesiástica, autoridad civil, nos hace un llamado a no ser hipócritas, a no ser dobles y a no estar condenando a los demás. Ya vieron que cuando el doctor de la ley le dice: maestro, hablando así, nos ofendes también a nosotros. Ay de ustedes también, maestros de la ley, que abruman a la gente con cargas insoportables mientras ustedes no la tocan ni con un dedo. O sea, ellos eran los que, para poder explicar bien el mandamiento, creaban otras normas, otras leyes, que al final fregaban más al pueblo, esclavizaban al pueblo, no daban vida al pueblo, sino que le daban muerte al pueblo. Así hay leyes, cuando se hacen leyes precisamente para dañar, para destruir, para defender intereses, para defender el poder. Esas leyes no son justas. Eso le dice a los doctores de la ley. Hacen leyes que no las cumplen ustedes, pero sí las aplican con mala intención a los otros. Y así reinan en la injusticia y almacenan para el justo juicio de Dios, donde sí vamos a comparecer. Amén.